Préstamo algún lado, después te cuento. Bueno, ok, señores, 6 de la tarde, 43 minutos. Está Alejandro Banoli, que es expresidente del Banco Central, es economista, en línea. Estaba medio preocupado por los dichos de Javier Milei, por esta corrida. Vamos a hablar de la corrida cambiaria del día de hoy y demás. Hola, Alejandro, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, ¿qué pensás de esta corrida que sufrimos hoy y cómo juegan las declaraciones de tanto de Milei? También había hecho declaraciones preocupantes Carlos Melconian. Bueno, a ver, dos cosas, ¿no? En primer lugar, obviamente hay una situación objetiva que está dada por la escasez de dólares por la sequía. ¿Me puedes hablar más cerca del micrófono y sin manos libres? Porque está haciendo mucho... Ahí está, perfecto. Ahí va. ¿Cómo no? Ahí está, perfecto. Decía que hay sobre dos factores objetivos, que es la sequía, que resta 20.000 millones de dólares, y la dolarización electoral. Bueno, se están montando factores especulativos y maniobras que son muy preocupantes, ¿no? O sea, ya de por sí el mero hecho de que haya ganado la PASO un candidato como Javier Milei, que propone una dolarización que solo podría hacerse con una mega devaluación, genera un ánimo de sensibilidad. Ahora, si encima tenés un candidato que lo que está diciendo es que si sube el dólar es más fácil dolarizar, y peor hoy, ¿no? Que prácticamente está alentando una corrida en pesos, y esto obviamente genera un gran miedo en la gente. Y por otro lado, yo diría que está lindante no solo con una pésima práctica política y económica, porque esto genera mucho sufrimiento en la gente y puede generar un gran daño económico, sino que linda también la posibilidad de que, bueno, los organismos de control investiguen y vean si hay alguien que se está enriqueciendo personalmente con estos dichos, ¿no? Vos, a ver, lo primero que quería preguntarte, que lo dijiste al pasar, es interesante. Vos decís, es imposible dolarizar si no hay antes una hiperinflación. ¿Y vos crees que Milei está alentando una hiperinflación? Absolutamente, y lo dijo, porque dijo que lo que quiere hacer sería más fácil, ¿no? Porque sí, claramente, si uno quiere cambiar todos los pesos en circulación, más todos los activos en pesos, con las reservas existentes, ciertamente, por más que hagas una especie de plan Bonex o algún tipo de ecuación, como no hay reserva suficiente para cubrir todos los pesos, esto implicaría una gran devaluación, ¿no? O sea, cálculos bastante conservadores dirían que esto no puede hacerse por debajo de 3.000 pesos por dólar. Y esto es muy simple también, porque, por ejemplo, gran parte de las reservas están en yuanes, y si vos tenés un presidente que va a romper relaciones con China, hay que devolver todo el swap, ¿no? Entonces, claramente esto es un absurdo, donde prácticamente no hay grieta, ¿no? Desde Goldman Sachs, el gobierno de Estados Unidos y todo el arco político y los economistas sensatos de un lado y del otro dicen que verdaderamente no solamente es imposible, que es inviable, sino que sería claramente muy malo para la economía argentina, no solo como una cuestión coyuntural, sino como una cuestión estructural, ¿no? Que te ataría de manos y te quitaría la posibilidad de poder hacer política económica en un mundo que ha descubierto con la pandemia, con las crisis económicas, que tener todas las herramientas de política económica son necesarias. Uno puede discutir cómo se hacen, cómo se usan, quiénes están, pero digamos, en ningún lugar del mundo se está discutiendo la necesidad de un banco central, en ningún lugar del mundo se está discutiendo la importancia de tener una moneda. ¿Y por qué crees para poder funcionar una economía? ¿Por qué crees que Milei propone esta solución tan arriesgada, tan loca, tan tirada de los pelos, tan innecesaria, tan disparatada? A ver, yo creo que por un lado hay una mezcla de un ideologismo extremo, ¿no? O sea, claramente cuando yo escuchaba por partes del programa, cuando venía a dar clase y escuchaba lo que decías de la venta de órganos, ¿no? O sea, claramente hay una personalidad donde lleva, digamos, las cuestiones a límites que, digamos, por un lado son absurdos y por el otro lado son violentos, y serían cómicos si no fueran trágicos, ¿no? Y por otro lado, porque creo que percibe, lamentablemente, que hay una parte de la sociedad que está muy enojada, en gran parte con razón, pero bueno, que está buscando soluciones límites y que cree que cambiar todo va a ser la solución. Ahora, en realidad, Pablo, Milei no es lo nuevo. Milei es volver al siglo XVIII, es volver a cuando no había bancos centrales, volver a cuando no se controlaban los bancos, cuando no había una moneda nacional.
y en ese sentido la situación social en los países era claramente mucho peor a la que hoy tenemos, más allá de los innumerables problemas que tiene la economía argentina. Sí, totalmente. Es insólito, yo no lo puedo entender. Además, no acompaña esto ningún economista. Es él y 3 o 4 amigos Bueno, de él. ciertamente, porque incluso toda la prensa, el público que sigue estos temas, habrá notado que aún dentro del equipo de Milei, o sea, cuando vos escuchabas, no sé, a Carlos a Roberto Fernández, o a Carlos Rodríguez, o aparte, o al mismo Epstein, o a Napoli, claramente decían algo contrariamente distinto, digamos, a lo que dice el candidato públicamente, porque es bien sabido acá, digamos, que desde las pymes al Círculo Rojo o a la gente que sigue estos temas se da cuenta de que verdaderamente el caos que se puede generar si se imponen estas políticas, si Milei es presidente y a sangre y fuego quiere hacer lo que dice, realmente sería de una gravedad institucional y económica mayor, ¿no? Por eso creo que bueno, evidentemente cuando se plantea, creo que en esto, bueno, sería muy importante, ojalá que en el debate del balotaje, entre Massa y Milei, que me parece que lo que va a pasar, verdaderamente se va a forzar a decir, bueno, ¿cómo lo va a hacer y qué efecto va a hacer? Y decime, Alejandro, te saco el papel de economista. Te sentaste en una mesa y, qué sé yo, de casualidad en una reunión familiar, alguien enfrente te dice voto a Milei. ¿Qué es lo primero que le decís? ¿Qué argumento usás para decirle a esa persona, pintarle un poquito el país que podría aparecer con Milei como presidente? Mira, me ha pasado, ¿Te pasó? no en muchos casos, pero en algunos casos con gente humilde, particularmente, y en algunos pocos casos clase media alta, donde pareciera ser que el antikirchnerismo es la contradicción principal y ya no la defensa de la democracia o de ciertos valores fundamentales, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos verdaderamente hay ignorancia. Por ejemplo, me ha pasado personalmente, esto que se dice mucho, y yo lo constaté, te diría, después de la PASO, de gente que creía que si ganaba 150.000 pesos iba a ganar $150.000. O sea, eso me ha ocurrido, ¿no? Y entonces verdaderamente, bueno, cuando le explicás cómo funciona la gente, le mostrás las declaraciones de Milei de que se iba a hacer a precio de mercado a 730 y ahora no es tal, bueno, empiezan a pensar, y por supuesto también, sobre todo la gente más humilde, bueno, ¿qué implicaría las propuestas de Milei en salud y educación, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es no enojarse, y sino simplemente, bueno, explicar, decir, bueno, a ver, veamos qué está proponiendo, y básicamente qué le implicaría a esa persona en concreto, ¿no? Porque creo que cuando la gente puede recuperar la capacidad de pensar y no la tronca, va a ver que claramente si Milei triunfa, probablemente a un porcentaje muy chiquitito de gente le vaya bien, a los tenedores de dólares, a los sectores concentrados, pero claramente a una gran parte del pueblo trabajador, o el pueblo, digamos, que está desesperado, que en parte lo escucha, digamos, con ilusión, porque está enojado con el gobierno, porque ve que Macri fracasó. Bueno, me parece que el camino pasa por el debate concreto de las cosas. Totalmente. ¿Qué le pega en la vida de la gente si se implementan estas políticas? Clarísimo, Alejandro, gracias, un abrazo grande. Igualmente, Pablo. Un gustazo, Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, economista, charlando un poquito de